Estamos en contacto con Katia González, senadora nacional. Senadora, muy buen día. Diego te saluda desde A24. Buen día, ¿cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? Bien, gracias por atendernos, senadora. Lo primero que te quiero consultar, ¿cuál es tu opinión como parlamentaria sobre la designación de Santiago Peña acerca de ministros del Poder Ejecutivo como consejeros de Itaipú? Bueno, en primer lugar existe desde el punto de vista constitucional una clara incompatibilidad, ¿verdad? Eso es pasible incluso de juicio político por mal desempeño de funciones. Ustedes recordarán que en el 2019, por justamente unos manejos turbios que realizaba Mario Abdo Benítez en el tema de Itaipú, hubo una crisis política importante que tuvo que desactivar transando con Honor Colorado, que siempre fue el que actuó, digamos, de soporte, aunque quiera presentarse como oposición y oficialismo al mismo tiempo, en una retórica y en un relato recurrente de la ANR que hay que desmontar, ¿verdad? Eh, no obstante, yo entiendo de que esto indica, en primer lugar, la línea ejecutiva de un gobierno que además no tiene un equipo. Esto él va a cabalgar sobre que es una situación de hecho, porque a pesar de la incompatibilidad constitucional, yo todavía le estoy dando vueltas al asunto, cómo nosotros impugnamos ese decreto. Es realmente la pregunta que vamos a hacernos en esta semana con constitucionalistas, ¿verdad? Itaipú exige una dedicación a tiempo completo. No puede ser a tiempo residual cuando estamos hablando que después de 50 años se abre una posibilidad. Y al invocar que estamos haciendo una estrategia espejo del Brasil, significa sencillamente que nosotros no tenemos, que vamos a especular con algo tan grande. Y el que no tiene estrategia sigue la estrategia del otro, que es un poco lo que aparentemente se está haciendo. Como Brasil hace esto, yo también voy a hacer, no importa si es que violo o no la Constitución Nacional. A mí me parece muy grave porque esta no es una cuestión de gobierno y no está entendiendo Peña y toda su claque. Esta es una cuestión de Estado y las diferencias son sustanciales. En una cuestión de Estado se exige la mirada plural, se exige la conversación democrática y republicana como un rito para sostener una posición. En una cuestión de gobierno, obviamente que la mirada del otro no importa, es desdeñada, es mi responsabilidad, entre comillas, cuando todos sabemos que esto va a afectar a generaciones presentes y futuras y que la renegociación ya empezó, Diego. Eso tenemos que ser claros. Sí. Lo que haga el presidente hoy, el titular de Itaipú, Justo Zacarías, en el establecimiento del presupuesto 2024, de la tarifa 2024, ya va a marcar cuál es la estrategia del Paraguay y por eso nos preocupamos. Senadora, ahora, la primera parte de la respuesta que dabas a la consulta que te hacemos, hablabas de una posibilidad, o sea, como mérito para un juicio político. A tu criterio, que es, a tu criterio político y a tu criterio parlamentario, ¿crees que esta situación que fue generando ayer con este anuncio del presidente ameritaría en el Congreso iniciar la posibilidad de un juicio político? No, yo creo que el juicio político es una herramienta que no hay que banalizarla, ¿verdad? Pero sí debemos actuar y sobre todo hoy se estudia en diputados un proyecto de resolución donde se pide justamente al Ejecutivo que se integre una mesa política con las distintas fuerzas parlamentarias para la renegociación. Esto ya se aprobó en el Senado. Entonces esto hay que enviarle, hay que hacer un proceso. Para mí el juicio político es la derivación última de un proceso previo, ¿verdad? En donde tenemos que insistir en nuestra línea y tratar de movilizar a la gente. Hoy no tenemos los números, sería simplemente testimonial. Hay que hablar con todos los sectores de la oposición. Eso que vos no podés consignar como primera medida un juicio político. Porque de lo contrario te estás atando y estás desgastando también una figura. Primero hay que ver qué piensan las otras fuerzas y en cierto sentido lo vamos a ver cuando hoy se trate, por lo menos la temperatura en diputados, la conformación de esta mesa
política que se pretende. Entonces ahí ya vamos a tener nosotros también los números. Sí. Si nos van a cerrar, si no nos van a cerrar, si es que corresponde avanzar en esta línea o corresponde buscar una línea alternativa, como por ejemplo hablarle claramente a la gente. La gente tiene que entender de que esto, si es que no se lleva adelante de una manera transparente, va a ser solamente para nuevamente beneficiar a esta clase corrupta, mafiosa, que vive aumentando sus bienes a costa del erario público. A ver, yo entiendo, senadora, que en este momento quizás no haya números porque recordemos que hay una hegemonía colorada tanto en diputados como por ahí una parte del Senado y en otras instancias políticas, pero más allá un poco de que ustedes no tengan como oposición un número, el hecho del anuncio que hizo Santiago Peña es, digamos, un argumento para impulsar, más allá de que no tengan los votos, un juicio político. No, el juicio político, según la definición que históricamente se ha hecho, no se puede hacer por un hecho o un evento único, ¿verdad? Entonces acá hay que buscar, repito, yo no voy a en este momento hablar de un juicio político si no converso con el bloque opositor. Entiendo. Porque no voy a actuar de manera sola. Los esfuerzos aislados no funcionan. Tal cual. Yo todas las veces que he llevado adelante un proceso de juicio político fue serio y responsable. En muchas ocasiones me encargué de la redacción, Sí. pero ese juicio político tenía firmas, no era la mía nomás. Yo no estoy sola en el Senado ni tampoco en diputados, entonces vamos a hacer el proceso para después anunciar la consecuencia de una conversación, o si no voy a hacer igual a Peña. Voy a sentarme y voy a agarrar un micrófono y voy a decir lo que yo quiero nomás. Y acá se trata de construir fuerza política para enfrentar a esta posición autoritaria, hegemónica y de retroceso flagrante ante una causa que es nacional. Nosotros no vamos a dejar de hacer cosas, Diego, pero Entiendo. los anuncios políticos los vamos a dar como bloque. Ahora, senadora, así como hay gente crítica como vos que, digamos, está mencionando su punto de vista sobre la decisión del presidente Santiago Peña, también hay quien, digamos, como constitucionalista que acompaña tu punto de vista. Citaba a Hugo Estigarribia, que viene del Partido Colorado, pero también como Spalding, digamos, alguien que en algún momento estuvo en esta entidad binacional, asegura que esta designación que hizo Santiago Peña lo que hace es ubicar a Paraguay en el mismo nivel que Brasil, como para que cuando vayan a las discusiones por el famoso anexo C, Paraguay no se sienta pequeño frente a los que pone Brasil para precisamente tratar este debate que es muy sensible y que hay mucho dinero en juego. Te planteo esto porque también digamos que hay una segunda parte de la biblioteca, y te citaba Spalding, exdirector de Itaipú Binacional, que sí acompaña esta decisión de Santiago Peña. Yo te repito, en Brasil no tiene la disposición constitucional que nosotros tenemos. Nosotros vamos a ser pequeños porque no tenemos estrategia plural ni convertimos esto en causa nacional. ¿O acaso esta gente tiene un cerebro especial? A mí me da mucha risa. No van a poder llevar adelante su Ministerio de Economía recientemente creado, su gabinete civil, su ministerio, su ANDE. Hay demasiadas cuestiones complejas acá. Entonces nosotros no tenemos otra gente. Esta gente es iluminada, especial. Por favor, esas son, digamos, simplemente tonterías para justificar una violación constitucional que no se puede justificar. Nosotros tenemos un marco constitucional al cual tenemos que regirnos. Nos guste o no nos guste, nos coloque donde nos coloque en el mundo. Pero si nosotros podemos flexibilizar y relativizar la Constitución Nacional, mañana este tipo va a decir que puede permitirse la reelección presidencial. Y ya nos pasó. Entonces, nuestra única limitación es la Constitución Nacional. Entonces, todo lo que ellos digan sin fundamento constitucional son simplemente dichos como yo lo puedo decir, como vos lo podés decir, pero que carecen de sustento constitucional. ¿Y vos te crees que Brasil no va a saber eso? ¿Qué es lo que tiene Baldovino, Lea Jiménez, y que no tengan otros técnicos especializados que han desgranado el tratado durante muchos años? Entonces, para mí no hay excusa. La violación vamos a violar un poquitito nomás la Constitución Nacional porque así vamos a estar en igualdad de condiciones con Brasil. Yo no sé si dimensionamos la gravedad. Un poquitito nomás vamos a violar. Senadora, una última pregunta sobre este tema. A tu criterio,
¿Qué dice tu olfato de parlamentaria con relación a este tema? ¿Va a ser un nuevo fracaso de Paraguay ante Brasil? Si este señor se mantiene y esta claque se mantiene cerrada, va a ser un fracaso. Va a apelar Brasil a la situación de hecho. Nosotros tenemos 10 años de luz. Yo quiero que eso entendamos. Cuando usemos la totalidad de nuestra energía, ya no hay renegociación si ya vamos a usar nuestra energía, ¿verdad? Entonces ya no hay margen, digamos, de obtener una renta para, digamos, potenciar nuestro desarrollo industrial. Y Brasil, al ver estos disparates que se están cometiendo, al no tener una estrategia, entonces lo que ellos van a apelar es la situación de hecho. La situación de hecho les conviene a ellos porque se sigue gastando el tiempo de Paraguay. Entonces, sencillamente, esto apunta a un fracaso o a la obtención de alguno que otro beneficio que solamente va a servir para este gobierno y no para generaciones futuras. Senadora, eso es lo que se camina. Permitime cambiarte de tema y ya te libero. Sé que Sí. también estuviste bastante crítica hablando sobre el censo nacional. Sí. Se estuvo hablando mucho de esto por los números que se fueron registrando, por la expectativa que había. Habló también ya Iván Ojeda sobre esto, pero me gustaría conocer un poco tu punto de vista y qué es lo que vas a pedir sobre los resultados que se dieron a conocer preliminarmente, pero sobre el censo nacional. En este país de impunidades, la gente cree que nos puede tomar de estúpidos y decir que los úteros se fugaron del país y que la pandemia del COVID-19 representa la disminución de casi 2 millones de paraguayos del censo. Hay una proyección que se realiza estadísticamente que no está cerrando. Entonces, o ellos aceptan estos números, que a nuestro criterio son falsos, y ajustan su PGN a estos números, o realmente realizan la denuncia correspondiente y dicen acá hubo alguien que manejó de manera incorrecta y hay una responsabilidad política y penal ante el fracaso de este censo. Nosotros hemos cruzado los datos y solamente te voy a hablar de nacimientos. Según el censo o los datos del INE, prácticamente no existen niños en nuestro país. En Paraguarí, en todo ese departamento, existirían alrededor de 7.000. Entonces, hay una discordancia entre los datos del Ministerio de Salud y no solamente eso, ¿para Sí. qué la merienda escolar? ¿Para qué vamos a enviar merienda escolar en un lugar donde no hay niños? En Asunción pasa lo mismo y en otros departamentos. Entonces, no hay más adultos mayores, se murieron todos según Ojeda en el COVID. Entonces, ¿para qué nosotros vamos a hacer nuestra pensión de adulto mayor? Ya no hay pobreza casi en el Paraguay con esto el número del INE. Entonces, suprimamos los programas de Tecoporá, Tecojá, que acaba de dar un aumento el presidente. ¿Para qué vamos a construir vivienda? Vamos a cerrar el Ministerio del Urbanismo. Porque ya no hace falta construir viviendas si nosotros somos menos. Toda la gente, digamos, que estaba en la franja de pobreza y extrema pobreza desapareció del censo. Migró, según Iván Ojeda. Y esto es demasiado grave. Entonces, si ellos envían su presupuesto, porque toda la proyección para que uno pida presupuesto para que fortalezca los servicios públicos se hace en función a la cantidad de habitantes que estamos. Entonces tiene que disminuir el presupuesto. En consecuencia, senadora, ¿vas a pedir que se anule este censo? Sí, nosotros estamos trabajando en laboratorio ahora para poder anunciar una presentación seria donde realmente podamos obtener un resultado y no seguir con esta farsa que puede convertirse en tragedia. Y nosotros estamos haciendo la apuesta ahora. La puesta en escena de la tragedia que va a significar que ellos pretendan seguir sosteniendo estos números mentirosos. Entonces no hay otra opción que anular el censo, buscar otra metodología, cruzar datos oficiales que ya tenemos en salud, en el registro civil, y vamos a encontrar muchísimas discordancias. Acá hubo un método de aplicación que no funcionó. A la semana ellos avisaron que 200.000 casas no se censaron. 2 por 4, 8. Más o menos ahí ya tenemos 800.000 personas que no fueron censadas y que no se pudo por la pinta corregir. Entonces tenemos una situación grave y nosotros no vamos a dejar, por lo menos a nosotros no nos vamos a tomar estúpidos. Ningún político está hablando de esto porque es tan inabordable y tan técnico. Sí. Por eso te digo que nosotros estamos trabajando en los números para demostrar que esto, acá hay gato encerrado. Y alguien nos está mintiendo. Senadora, pero para anular también, me imagino que políticamente vas a esperar la renuncia de Iván Ojeda o que se lo destituya.
Pero por supuesto, le confirmaron. Este gobierno, por eso te digo, ellos juegan a ser oficialismo y oposición. Acá hay un responsable político que sale a decir encima una sarta de estupideces, como que hubo una fuga de úteros con total falta de respeto. Las mujeres no somos úteros. Entonces acá hay una total falta de respeto por parte de este señor, y además que dice que la muerte del COVID, lo que hubo casi acá una, no sé, una peste hubo, y no es cierto. Según las cifras tenemos 19.000 muertos lo que tenemos. Pero acá hay una falta de, digamos, de personas censadas que orillan más del 1,5 millones. Ojo con eso. Entonces, senadora, tendría que renunciar Iván Ojeda, se tendría que anular este censo y empezar uno de nuevo, totalmente de cero. Y no sé si es que puede ser un censo, hay que empezar a estudiar un poco cómo son otros países, que en realidad yo no sé si hace falta un censo, o uno lo que tiene que hacer realmente es hacer que las instituciones funcionen y tener técnicos que hagan los datos. No sé si me explico. Los nacimientos que nosotros ya sabemos cuánto existen por las estadísticas de salud. Entonces buscar una manera más amigable, no se puede hacer en un día esto. Entonces, un feriado y creen que esto es magia. Entonces, hacer realmente un cuadrante, en otros países se envía un link al ciudadano y el ciudadano completa, y lo que hacen los funcionarios son los rastrillajes por zona para ayudar a la gente o que no tiene la tecnología suficiente o que no sabe completar a ir completando, pero eso lleva un proceso. Lo que no podemos seguir aceptando es un feriado, 43 millones de dólares y estos resultados. Senadora, muchísimas gracias por el tiempo. Seguramente en el transcurso del día también vamos a acompañar en el día de sesiones y una semana de sesiones del Congreso. Gracias por la entrevista. Hasta otro momento. Hasta otro momento, un cariño. Gracias, senadora Katia González.